Hola, profe, buenas tardes. Nada más para explicar el reporte. Este es el video para explicar el reporte de la unidad 6. Pues la portada con todos los datos. El 6.1, que es maquinado con chorro abrasivo. Aquí se explica un poco qué es. Aquí empieza el proceso. Se ve gráficamente cómo funciona. Aquí pues se explica qué es el esquema. Se sigue explicando más sobre el proceso. Se dan algunas características de este. Las cosas en las que se puede aplicar. Se explican los materiales o los abrasivos que son utilizados en el proceso, como el óxido de aluminio, el carburo de silicio, las perlas de vidrio, entre otras. Aquí se da otro pequeño diagrama. Después sigue el 6.2, que es el maquinado con chorro de agua. Aquí se empieza a explicar más o menos qué es. Y aquí, pues como en el anterior, se empieza a explicar el proceso. Igual con el modelo gráfico para que sea más entendible. Aquí se termina de explicar el proceso y aquí un poco más de cerca de la boquilla de cómo funciona el corte por el chorro de agua. Aquí se sigue explicando más sobre el proceso. Y después aquí encontramos los beneficios de este proceso, algunos datos en un color resaltado. Se explica la importancia de la distancia de separación y otro dato en un color distintivo. Después pasamos al 6.3, que son procesos de ensamblaje o uniones. Se explica lo que son los no permanentes, los semipermanentes y los permanentes. Se explica el equipo de seguridad que se ocupa. Aquí se explica lo que es soldadura, los tipos de soldadura y aquí siguen los tipos de soldadura y de uniones. Se sigue soldadura por difusión, por fricción, por soldadura ultrasónica, por fusión. Aquí se sigue explicando y aquí también se explican lo que son uniones, unión, y aquí se dan unos ejemplos de esto más comunes. Aquí en la página anterior también estaban un poco más ortodoxos, pero pues gráficos de cómo son los tipos de uniones. Y ya como último tema, los procesos regionales. Pues se explica qué son los procesos regionales y cómo se clasifican o en qué tipo se ponen. Yo elegí como proceso regional la minería, ya que es un proceso bastante común y bastante utilizado en México. Se explica qué es la minería, se sigue con el tema, se explica qué es un mineral, un pequeño diagrama de más o menos cómo es la pared de donde se extrae el mineral, los tipos de minería, que es a cielo abierto y subterránea, y por último la minería en nuestro país, en México, con una explicación y unos pequeños datos de la minería en México y los materiales que se utilizan para este proceso. Esto sería todo, profe. Este fue el reporte de la unidad 6.